¿Qué tal, muchachos? Soy el profesor Julián de CLEU. Vengo a hablarles acerca de sectas, sectarismo, en específico en México, en nuestro, digamos, en nuestro ambiente específico de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas y concepciones de verse a las sectas de manera histórica. Entonces vamos a situarnos en lo concreto en el espacio americano, latinoamericano. Entonces hay varios casos importantes que les podemos aproximar a ustedes. Un tema muy interesante, muy importante, que existe un vínculo concreto con criminología y criminalística. Así es. Bien, ¿qué son las sectas? Okay. La palabra, en su origen griego, en su origen latino, se le denomina etimología. Las sectas se refiere a corte, a algo segmentado, a sector. ¿Okay? Entonces, las sectas provienen a su vez de organizaciones sociales. A fin de cuentas son grupos sociales que se desprenden de una comunidad. Esta comunidad suele ser una religión, ¿okay? O religiones, pueden ser totémicas o no. ¿Cuáles son los tótems? Las representaciones gráficas, las representaciones que se emiten a través de ellas, de esas representaciones físicas, objetos, animales, etcétera, una espiritualidad. Entonces, sí que hay una espiritualidad también en las sectas, ojo, no porque sean cuestiones sectarias satánicas, quiere decir que está alejado de una cuestión totémica, de una cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque de por sí la palabra religión significa unir. Fíjense cómo está contradictorio, ¿no? Religión viene de religare, que es reunir, y secta es dividir. Entonces, hay sectas dentro de religiones, es decir, hay grupos que pertenecen a comunidad. Entonces, estos grupos son grupos sectarios y las comunidades o la comunidad religiosa entonces ya sería una cuestión satánica o una cuestión más de magia blanca, de brujería blanca y demás. Entonces no hay que confundirlos, hay cuestiones diferentes con la cuestión de religión y de secta. No obstante, surge efectivamente de lo mismo, de una cuestión espiritual y una cuestión religiosa. Solamente que unos adoran a una cuestión de magia blanca y otros adoran a una espiritualidad o una identificación con magia negra. ¿Ok? Es así. En México ha existido varios casos de ello. Los criminólogos y los criminalistas se han enfocado en ello, en estudiarlo en el campo mexicano, gracias a la influencia que ha existido por Norteamérica. Ustedes saben que en Norteamérica hay una cuestión de muchísima más variedad religiosa que en México. En México solamente perseguimos una religión identitaria como nación. En Estados Unidos es un poco más abierta esta situación, hay un poco más de diferencias, de muchas mezclas de religiones y derivaciones y demás. Entonces se presta más hacia un sectarismo en Estados Unidos que en México. Pero hemos tenido aquí los casos de seguimiento de sectas satánicas y sectas ocultistas. Por ejemplo, es el caso de Matamoros. Por allá de los 80s existió un caso de canibalismo acerca y lo que se viene después acerca del narcosatanismo, que se le llama, ¿no? Entonces, tan cautivador esto. ¿Por qué cautivador? Porque atrae mucho a la cuestión del morbo, por supuesto, y atrae mucho a la atención de estas pequeñas microciencias que se le llaman, o ciencias que se desprenden a su vez de otras tantas. Por ejemplo, lo que persigo yo, que es la psicología social. Soy sociólogo, no obstante, me desempeño también como investigador en psicología social. Entonces, es este vínculo que se hace entre el individuo y la colectividad. Y la religión y el sectarismo es un ejemplo de estudio muy importante que ustedes lo podrán llevar a cabo acá en los campos de estudio de CLEU, por supuesto. Entonces, es un tema muy amplio, muy vasto, poco estudiado por la cuestión moral que persiguen este tipo de temas, por supuesto. Es un tanto, digamos, oscuro, obviamente, es un tanto de morbo, por supuesto,
pero que debe de perseguir un rigor científico, y esto es lo que se persigue con la criminología y con la criminalística. Entonces, apegarnos a ese tipo de estudios desde un rigor, obviamente, científico, siempre y cuando obedeciendo el establecimiento de evidencias y tal. Indicios, evidencias y pruebas, ¿verdad? Esos tres elementos, esa cadenita de elementos que se estudian acá en las carreras que oferta CLEU. Entonces, en México han existido estos estudios, ¿no?, en base a fenómenos, a hechos que han surgido de canibalismo, de persecución de sectas satánicas. Les mencionabas el caso de Matamoros. En Matamoros, para la época de los 80s, se dio el inicio del narco satanismo. ¿Por qué? Porque existió un narcotraficante en aquel momento, él y su pareja, su esposa, que hacían ritos satánicos con personas que ellos sustraían, privación ilegal de la libertad, y así los desmembraban y los sometían a una cuestión de un calentado de olla gigante, en donde se encontraban partes y demás, porque el individuo, el narcotraficante de Tamaulipas, tenía la idea de que a través del consumo de sus digamos, rivales y de las personas que sometía a violencia, que asesinaba, mientras más personas, mientras más individuos consumía, mayor era su fuero o su capacidad de librarse de las autoridades, ¿no? Entonces es importante, ese fue el primer hecho ese fue el primer hecho de vincular el narcotráfico con el satanismo, inclusive. Entonces, en México está este caso. Tenemos el caso contemporáneo que se ha desarrollado desde los 70s, en específico en Veracruz, en la región de Catemaco, Veracruz. Aquí la cuestión es que Catemaco se refiere mucho más a la magia blanca, ¿no?, a los brujos blancos, pero también existe la magia negra en Catemaco. Por supuesto que existe una cuestión satánica y demás en Catemaco. No se puede hablar, no obstante, de una sola religión satánica, como lo es, por ejemplo, el cristianismo y adventistas y demás derivaciones que existen con el cristianismo y catolicismo y demás. En el satanismo no existe esto. En el satanismo, por ser una cuestión más individual, ser una cuestión más de peligro moral, civil, que existe, se diversifica más en sectas, ¿no? Entonces no vas a encontrar iglesias, por así denominarlos, ¿no?, o centros ceremoniales o rituales, ¿no?, de magia negra en la avenida más importante de la ciudad. O sea, no va a pasar esto. Entonces, es por esto que en el satanismo se identifica mucho más con sectas, pero hay que recordar una cosa. Se han encontrado muchas más derivaciones de sectas y de rituales sectarios blancos, o sea, apegados a una cuestión religiosa católica, cristiana, judía. Entonces, tan es así, hay que recordar que los judíos mencionaban a la secta nazarena cuando estaban iniciando la religión católica. Así se referían los judíos a ellos, es decir, se refieren como una secta. Entonces, hay que identificar esta cosa, que la secta no únicamente se refiere hacia el ocultismo satánico, sino también a la magia blanca. Hay que dejar esto en claro. Hemos recibido mucha influencia de cuestiones sectarias, de magia negra, de magia blanca, satánicas y demás, por influencia de Estados Unidos. Es el caso muy famoso, por ejemplo, de Charles Manson. ¿Por qué es importante este caso? Porque hay que recordar el asesinato que realizó Charles Manson y su equipo de colaboradores, ¿verdad?, sus cómplices denominados, del asesinato de 7 personas en el 69, en agosto del 69. ¿Por qué es importante este caso? Y que marca un parteaguas en la cuestión del estudio de sectario satánico, porque a partir de ahí se configura, ¿no?, se revoluciona la categoría del autor intelectual. Entendamos que existe autoría intelectual, autor material, cómplice y demás, ¿no?
Aquí se revoluciona con esa postura, con ese caso de Charles Manson, donde asesina a la esposa, a la pareja sentimental de Roman Polanski, de este famoso director norteamericano, ¿no? La señorita Tate, con 8 meses de embarazo, la apuñala su equipo de cómplices de Charles Manson, aunque él no haya generado la materialidad del crimen. Entonces, ahí es donde existe un vínculo y donde se puede dar a mucho más profundidad el vínculo entre la criminología, la criminalística y la cuestión sectaria. ¿Por qué? Porque genera una situación de que son temas que no todo mundo se atreve a tratar, de que no, son temas que no todo mundo se atreve, tiene el estómago y la cabeza para analizarlos a profundidad. Son temas que para nosotros nos parecen sumamente importantes porque se tienen que tratar. Es decir, son temas liminales, es decir, que están en el límite entre lo moral, lo inmoral, lo legal, lo ilegal. Alguien los tiene que investigar y esa es la tarea de ustedes, esa es la tarea del que se preocupa por el estudio del efecto del criminólogo y criminalística. Entonces, por supuesto que son temas que se tienen que abordar, que se tienen que investigar, que se tiene que llegar a la verdad y a la consecuencia de ello para efectivamente poder lograr nosotros una comunidad de estudio mucho más avanzada que la que tenemos, por supuesto. Entonces, hay un vínculo entonces entre estos temas y la criminología y la criminalística para abordarlos de manera científica, con un rigor científico, obedeciendo siempre un estudio a profundidad, por supuesto. Entonces, es así donde nos colocamos en el estudio de lo sectario, del satanismo, donde influye, donde converge con el estudio científico de la criminología y de la criminalística. Estos temas que se sitúan en un inconsciente colectivo, que se analizan desde la psicología social, por supuesto, desde el medio ambiente en el que nos colocamos. Claro que sí. Entonces, la cuestión de catarsis, la cuestión de una digamos, percepción oscura y oculta de las cosas, no la aleja de que se pueda someter a un estudio con rigor científico. Entonces, es la tarea que tenemos para llegar a cabo ese tipo de verdad, ese tipo de conocimiento científico, por supuesto que sí. Les invitamos a que le echen una buena ojeada a los programas que ofertan las carreras aquí en CLEU. Muchísimas gracias. Mi nombre es Julián González, profesor de CLEU. Están todos invitados y, por supuesto, hay que tratar estos temas tan delicados como si se tratara efectivamente de cualquier otro tipo de estudio científico. Hay que tratarlo con mucho estómago, hay que tratarlo con mucha cabeza. Quizá ahí es donde está tu perfil, quizá ahí es donde se encuentra tu propósito de estudio, si no lo encuentras en otras carreras tan típicas o tradicionales como puede ser la psicología, como puede ser, por ejemplo, la filosofía y tal. Aquí se encuentra una convergencia de ello, aquí se encuentra líneas de investigación en donde haces una mezcla, una cuestión de homogeneidad con ese tipo de contenidos. Entonces, mucho más que invitados. Muchísimas gracias. No sé qué tanto haya de paranormal en esta historia, pero quiero compartirla con ustedes por ser algo de lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Fue hace ya tiempo, casi 15 años. Fui a la ciudad de Querétaro en un evento deportivo juvenil. Yo iba como parte de la selección de mi estado, pero la verdad no conocía al resto de los seleccionados, pues todos ellos entrenaban juntos. Esto provocó que algunos de los que no entrenábamos con el resto nos juntáramos desde el aeropuerto antes de salir. A nosotros, a los que no nos conocían, también nos facilitaba escaparnos de la vigilancia de los entrenadores. Bastaba con quitarnos los uniformes para poder salir de los hoteles sin ningún problema. Me había pasado en otros viajes y en este no fue la excepción. La mañana siguiente, después de que llegamos, los jóvenes con los que yo me junté, Marco y Elena, decidimos escaparnos a conocer la ciudad, en lugar de ir a ver el inicio de los eventos deportivos. Tendríamos 13 o 14 años. Nos quitamos los uniformes y salimos a caminar. Tomamos el primer camión de transporte público que nos topamos y lo tomamos en la dirección equivocada.
En lugar de llevarnos al centro de la ciudad, a la zona turística, nos llevó hacia las afueras. Uno de los pasajeros nos dijo que había una pirámide que podíamos ver y tratamos de hacerlo, pero no la encontramos. Estaba bastante nublado. La tarde era oscura y parecía que podía empezar a llover en cualquier momento. Estábamos fuera incluso de las calles principales cuando tomamos un taxi. El chofer del destartalado vehículo, un anciano, nos dijo que si queríamos pasear, no muy lejos había una presa que podíamos visitar. Nos llevó a este lugar, completamente solitario. El taxista nos dijo que era por ser lunes, pero que por lo regular se encontraba lleno de visitantes. Le pagamos y empezamos a caminar alrededor, esperando encontrar algo interesante, al menos para fotografiar. Jóvenes como éramos, casi unos niños, no nos sentíamos en peligro. Cansados, ya caminábamos en silencio. De pronto, a unos 100 metros de nosotros, escuchamos un grito de mujer. Un grito de dolor y de desesperación. Nos miramos y sabíamos que era hora de regresar. Dimos la vuelta y comenzamos a caminar más deprisa. Vamos a buscar a un policía y le decimos lo que escuchamos, dijo Elena, rompiendo el silencio. No fue nada. Seguro era alguien que quiso asustarnos, pero vamos rápido para regresar al hotel, antes que noten que nos fuimos sin permiso, dijo Marco. Caminamos otro rato, sin idea de dónde nos encontrábamos, muertos de hambre y de cansancio. A lo lejos vimos un grupo de gente, en lo que parecía ser una especie de reunión de varias familias o algo tal vez religioso. Se veía que preparaban comida y se escuchaba algo de música. Nos acercamos a ellos para preguntarles cómo regresar y, con algo de suerte, que nos invitaran algo de comer. Pasamos al lado de unos niños, los que estaban más alejados de su grupo. Se quedaron quietos cuando notaron nuestra presencia. Caminamos hasta llegar al centro de esta especie de reunión y la música, que parecía música india de las películas, cayó junto con todas las personas. De pronto, todos nos observaban, con una mirada seria, incluso de molestia, de enojo. Ninguno de nosotros se atrevió a decir algo, cuando escuchamos de nuevo el grito de mujer. Volteamos hacia una colina donde estaba parada una mujer desnuda con la cara llena de sangre y a su lado 4 personas vestidas completamente de negro, con máscaras blancas sin expresión alguna. Máscaras lisas que hacía parecer que no tenían rostro. A mis espaldas escuché movimiento y cuando me di cuenta, Marco y Elena corrían en medio de las personas hacia un sembradío. Corrí detrás de ellos. Alguien atrás gritó como ordenando algo. De reojo vi cómo los hombres y algunas mujeres se echaban a correr hacia nosotros. Marco y Elena corrían a unos 20 o 30 metros delante de mí. Cabe aclarar aquí que nosotros éramos corredores. Nos encontrábamos en esa ciudad para competir, porque creo que de otra forma nos hubieran alcanzado. En cierto momento sentí un rasguño en la espalda. Una de las mujeres, de unos 40 años, casi me había alcanzado. Cayó detrás de mí luego de intentar sujetarme, gritando palabras que ya no recuerdo. Delante de mí, mis amigos subían hacia lo que parecía ser un camino. Un grito a mi lado derecho me asustó como nada lo ha hecho de nuevo hasta ahora. Corriendo directamente hacia mí, venía uno de los hombres de negro y máscara blanca. Escuché las voces de Elena y Marcos gritando que corriera. Miré hacia enfrente y corría todo lo que daba mi cuerpo y la adrenalina que lo inundaba. Subí hacia la carretera y mis amigos tiraban piedras hacia lo que fuera que venía detrás de mí. Seguimos corriendo. A nuestra izquierda, en el campo que acabábamos de atravesar, quedaron parados a lo largo de todo el sembradío unas 15 personas que nos habían perseguido. Parados, estáticos. Solo nos observaban mientras nos alejábamos corriendo por la carretera.
una camioneta pick-up venía hacia nosotros. Una Ford que parecía último modelo. Los paramos haciendo señas y bajaron la ventana. Era una pareja ya mayor. Les dijimos que acababan de perseguirnos, que queríamos regresar al centro de la ciudad, y nos dijeron que subiéramos, que ellos podían llevarnos. Ayudamos a Elena, subí yo, y le daba la mano a Marco para que subiera cuando escuché el sonido de una patrulla. No la sirena, sino ese sonido corto que te hacen cuando quieren llamarte la atención. Niños, ¿qué está pasando? Se bajó un policía bastante joven, se miraba de unos 22 o 23 años. Se acercó a hablar con el conductor. Recargó una mano en la cajuela y nos hizo una señal muy sutil de que bajáramos. Yo los llevo, le dijo a la pareja y nos ayudó a bajar. Subimos a la patrulla y le dijimos quiénes éramos y lo que pasó. Nos dijo que nos llevaría hasta el límite de su zona y pediría un taxi, que fuéramos directamente al hotel y no saliéramos de la habitación hasta estar junto a nuestros entrenadores. Cuídense, hay mucha gente enferma, nos dijo cuando bajamos de su patrulla para subir al taxi. En el hotel, Elena dijo que miró hacia atrás en la patrulla y la camioneta que estuvo a punto de llevarnos se fue con dirección al lugar de la reunión. Marco, que en ese lugar pudo ver coches último modelo estacionados. Yo recordé que los niños, los primeros que nos topamos al acercarnos, tenían en su espalda máscaras blancas. Me gustaría saber qué tanto fue real y qué tanto fue nuestro miedo, nuestra imaginación. Me gustaría que si alguien conoce a ese policía, que seguro nos recuerda, pudiera decirle que, a pesar de que no tenemos idea de qué iba a pasar, le estaremos eternamente agradecidos. Gracias por leer. Mi hermana se suicidó por culpa de una secta comercial. Yo, estando en la secta, todos mis amigos se perdieron. Te intentan hacer creer que lo que ellos piensan es lo válido. Sacrificios, ritos sexuales, suicidios colectivos o ceremonias religiosas. Así actúan las sectas. Todo con un objetivo: manipular a la víctima para obtener dinero y poder. Existen alrededor de 350 grupos sectarios en nuestro país, sectas que tienen captadas más de 400.000 personas. ¿Qué sabemos hoy en día de las sectas? ¿Cómo captan realmente a sus adeptos? ¿Están más cerca de lo que creemos? Por supuesto, las sectas están entre nosotros, viven entre nosotros porque están dentro de la sociedad. El 7 de enero de 1998, la Policía Nacional evita el suicidio colectivo de 32 personas en las Cañadas del Teide. Menos suerte corrió la vida de la hermana pequeña de esta madrileña. Su suicidio fue una consecuencia de un lavado de cerebro, de un cambio de personalidad. Formaban parte de lo que se conoce como sectas comerciales. Se convirtió en una persona que era como un autómata, una mirada vacía, pero en cambio recibía una llamada de estas personas en 0, estaba totalmente eufórica. Terminó por tener que consultarle prácticamente lo que tenía que hacer cada minuto del día. ¿A qué edad perdió la vida tu hermana? Pues tenía 26 años. ¿Dónde captan las sectas a sus víctimas? En cualquier sitio. Puede ser, por ejemplo, en un campamento, puede ser también por internet, en el ámbito, por ejemplo, escolar, en la universidad, donde hay carteles, en el ámbito de la calle, donde uno puede buscar, por ejemplo, un masajista, un terapeuta y encontrarse con otra realidad. Para mí no hay ninguna duda que las pseudoterapias abren la puerta a las sectas. Es peligrosísimo. No tenemos control sobre ellas. Cuando tu hermana se suicidó, ¿hizo algo la secta? Su gurú en el mismo tanatorio empezó a hablar con ella y bueno, maravilloso todo, que estaba feliz, que había alcanzado la luz plena, en fin, penoso. O sea, es de vergüenza, esta gente no tiene límites. Y luego, por otro lado, apareció el mandamás de Madrid. Él había sido el último en hablar con mi hermana. Él sabía que ella se iba a suicidar. Me lo dijo así. Se quedó tan ancho, vamos. Y me tengo que quedar con eso. O sea, yo sé que para mi hermana no va a haber justicia.
¿Tras qué caras se esconden las sectas? Se esconden detrás de clases de yoga, en temas de santería, en temas, por ejemplo, naturistas, en temas de dietas, en temas de coaching empresarial, en temas de empresa. Es que las sectas realmente suelen aparentar lo que no son. Una secta siempre engaña. Cualquier persona puede ser víctima de una secta. Esto hay que tenerlo muy claro. Las sectas están ahí fuera. La pregunta es si es posible salir de una de ellas. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué precio tiene que pagar la víctima? Bueno, pues eso lo vamos a ver a continuación en la siguiente parte de este reportaje de investigación, pero antes vamos a saludar en directo a Alicia Lerma, que es detective, y entre sus especialidades está precisamente el tema de las sectas. Buenas tardes, Alicia. La primera pregunta es, ¿qué casos os llegan? Buenas tardes. ¿Qué tipo de casos os llegan? Bueno, pues normalmente vienen familiares preocupados porque tienen algún, normalmente hijo menor, que ha cambiado de comportamiento y bueno, quieren saber si están metidos en una secta o no. ¿Menores? ¿Estamos hablando de menores en muchos casos? Sí, en muchos casos, bueno, lo empiezan a captar sobre todo cuando tienen 16, 17 años, que ya van a cumplir los 18 y pueden, bueno, pues salirse un poco del mandato de sus padres y hacer lo que quieran, pero intentan captarlo a partir de los 16, 17 años. Alicia, ¿y un detective privado cómo se pone manos a la obra? ¿Agarra la lupa y para adelante? A ver, cuéntanos cómo hacen este caso. Bueno, muchas veces los padres no saben exactamente qué secta están, entonces tenemos que hacer un seguimiento a esta persona pues para ver qué lugares frecuenta, con qué gente se reúne y muchas veces sí saben exactamente qué secta es. Entonces, bueno, hacemos una investigación e intentamos pues infiltrar a alguien. Vemos las personas que están metidas, los lugares que suelen frecuentar y cuál es un poco el perfil de la persona que intenta captar. Entonces, intentamos infiltrarnos en este tipo de secta para conocer un poco el movimiento y todos los entresijos de esta secta. Porque claro, me imagino que para vosotros también es muy difícil determinar que se trata de una secta, ¿no? Podemos estar hablando pues, de que alguien se ha ido voluntariamente con un grupo de amigos, la familia piensa que sus amigos pues, no son los mejores, la mejor compañía, pero no es una secta, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina que es una secta? ¿Dónde está esa persona? Hombre, muchas veces es muy difícil delimitar qué es secta o qué no, pero la gente normalmente, los que ya han caído en esas redes, dejan de lado a los familiares, no buscan ayuda en los amigos, entonces las aíslan mucho para tenerlo bueno, pues un poco en sus manos. Es muy peligroso porque realmente dejan de lado a toda la gente de su alrededor que le puede ayudar. O sea que os infiltráis, os metéis dentro. ¿Y qué habéis encontrado en algunas ocasiones? Eso intentamos. ¿Nos puedes contar algún dato? Es muy difícil realmente infiltrarse porque tiene mucho cuidado en quién se mete, con quién hablas, de dónde vienes, quién te ha hablado de estas reuniones. Entonces es muy difícil porque suele ser muy secreto todo. Y alguna vez lo hemos conseguido infiltrarnos y bueno, hemos visto, ya te comento, gente jovencita de unos 16, 17 años para que bueno, cuando ya cumpla los 18 años se pueda despegar del núcleo familiar y entrar en esa secta pues más abiertamente sin tener, los padres no pueden hacer nada en ese momento. Ya cuando eres mayor Entonces de edad. intentamos dar la información para que los padres, claro, para que los padres puedan tomar una decisión antes de que cumpla los 18 años. Son genios de la manipulación. Te intentan hacer creer que lo que ellos piensan es lo válido. Te captan, te embaucan y te separan de tu familia y amigos. Yo, estando en la secta, todos mis amigos se perdieron y como me hacían entender era como una familia. Es el testimonio de un madrileño que fue captado por una secta. Su vivencia es aterradora. Por primera vez habla en televisión y lo hace para Madrid Directo. ¿Por qué has decidido ahora dar el paso? Porque puedo ayudar a gente que esté casi al caer para que no se metan tan de lleno. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de la secta? 4 años. ¿Y hace cuánto tiempo has podido salir? Como hace 5 años. ¿Por qué entraste? Ellos saben llegar muy bien a gente que tenemos cosas no resueltas con la familia. Concretamente lo mío fue con el chamanismo. ¿Cómo funciona la secta en la que estabas? Hay un líder que forma nuevos chamanes, que esos nuevos chamanes se van por todo el mundo compartiendo esas ceremonias. Unas ceremonias muy peligrosas. Su convocatoria es mediante el boca a boca para no dejar rastro. ¿Cómo son esas ceremonias? Esas ceremonias son clandestinas, se hace un fuego y toda la ceremonia va en torno al fuego, suele haber 30 a 50, 70 personas, a veces hay menores, ha habido momentos de mucha tensión y de incluso peligro para algún menor que había. ¿Hay menores en las sectas? Es un mecanismo de control, si tienen a tu hijo agarrado,
tienen al padre o a la madre. ¿Desde qué edad capta esa secta? Sí, ahí de todas las edades, casi recién nacidos también. ¿Cuánto dinero puede llegar a mover una secta como esa? Mucho dinero. Sin que la víctima lo sepa, le anulan a través de las ceremonias. ¿Cuál fue el detonante que te hizo darte cuenta que estabas atrapado en la secta? Ya con los menores metidos, con unas plantas tan poderosas que a la gente les volvía un poco locos, donde vi claramente que lo que ellos predicaban no era lo que ellos caminaban. Lo que ellos intentaban hacer ver a la gente siempre tenía el trasfondo del dinero, e incluso el dinero empezaba a tomar un trasfondo más importante. Lo vi todo una gran mentira y entonces pues salí lo más rápido que pude. Tuvo la fuerza y el coraje de salir de la secta, pero ahora no vive tranquilo. ¿Tienes miedo o te sientes inseguro? Totalmente, inseguridad total. Y siempre con 1000 ojos alrededor de mí. He intentado acudir a la policía secreta, a defensa del testigo, a mucha gente, ¿no? Y no... ¿Fue fácil? No fue fácil. Están entre nosotros y están bien cubiertas. Ellos se registran como organizaciones o como asociaciones. Unos grupos que no dudan en captar día tras día más víctimas. ¿Qué sucede? Pues lo que les decía, que es que ahora mismo no hay un delito en el Código Penal para perseguir a las sectas como tales. Ahí choca con lo que es la libertad de pensamiento, de libertad de reunión, de opinión. No lo hay, pero lo va a haber porque hay un movimiento muy grande ya sobre todo de la gente del mundo del derecho, abogados, psicólogos, que están diciendo que es necesario. Nadie entiende, fijaros, tenéis aquí detrás de la pantalla un interrogante que pone sectas o grupo organizado. El hecho de que a la secta se le considere un grupo organizado, una organización criminal, supone que en vez de la pena que se le puede imponer por cualquier tipo de delito, se vería agravada por el hecho de pertenecer a esa organización criminal. Claro, eso no está contemplado. Para el resto de delitos sí, pero para el caso de las sectas no. Entonces lo que hay que ir a esa organización o a ese grupo que arropa a una persona y ver qué hay, que puede haber estafas, que puede haber abusos. Exacto, la policía lo que investiga son los delitos que comete esa secta, pero no la secta en sí. Es decir, la secta puede seguir existiendo, puede seguir captando gente, pero la policía solo persigue pues si te han estafado un dinero, porque te han pedido una cantidad de dinero, si ha habido una agresión o un abuso sexual por el hecho de pertenecer a esa secta, pero la secta no se la persigue, la secta puede seguir existiendo y pero solo pagan por aquello que cometen. Tiene que haber un delito, porque yo me imagino que os ha pasado en muchos casos, ¿no? Una familia denuncia, pide la intervención policial, pero claro, la policía, cuando hablamos de una persona mayor de edad que se ha ido voluntariamente a esa secta, pues no puede hacer nada, ¿no? Yo creo que el caso más paradigmático en nuestro país ha sido el de Patricia Aguilar. Patricia Aguilar es verdad que es captada cuando es menor, pero hasta que no es mayor no se va a esa secta de Perú que la capta y se va a Perú, ¿no? Claro, cuando los padres acuden a la policía poco puede hacer. Mayor de edad se ha ido voluntariamente, lo de la secta no está recogido en nuestro Código Penal, no hay delito, lamentablemente, ¿no? Al final se ha resuelto bien, al final se le va a perseguir por los delitos que ha cometido sobre esta chica, sobre Patricia Aguilar, pero no por la pertenencia o la organización de esa secta. Porque claro, si se hubiera ido cuando es menor, sí se puede hablar de una detención ilegal o secuestro. Claro, ahí sí, porque estamos así, ¿no? hablando ya de una persona menor que ha sido captada mediante engaño. Bueno, pues esta chica también se llevó cierta cantidad de dinero. En fin, ahí sí que estaríamos hablando ya de una serie de delitos. Pero insisto, delitos individualizados, no la organización criminal de una secta que no solo comete esos delitos con esta persona, sino con otras muchas más. Y sigue captando a gente. Estoy recordando que aquello ya al final además le mataron a Eddie. ¿Os acordáis de Edelweiss? La secta, aquella que no fue condenada por pertenecer a una secta, sino por no sé cuántos delitos de agresiones sexuales o abusos sexuales. Ahora mismo se acaba de juzgar y acaba de ser el juicio contra los miguelianos, por ejemplo, y bueno, pues sucede lo mismo. Sucede lo mismo, es decir, no se puede considerar que es una secta en tanto en cuanto no existe el delito de esa gente que te capta, te sugestiona, te anula tu voluntad, en fin, todas las características que supone pertenecer a una secta. Bueno,